Únete a nosotros en este viaje a través del tiempo. Prepárate para descubrir el pasado como nunca antes lo habías escuchado. Cuéntame otra historia. Hola comunidad, así que tal, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches y todos aquellos que también se van involucrando con estos temas y con esta comunidad. Síganos, súmense para conocer realmente la historia y con ello tener una visión más completa de por qué somos como somos y qué estamos condenados tal vez o no a repetir. ¿Qué ocurre? Bueno, sí, siempre nos han platicado, Pablo, esa historia de los malos españoles, ignorantes, y que llegaron y nos arrasaron, ¿no? Exactamente. Y entonces, con todo arrasaron. al día de hoy seguimos echando la culpa a los españoles y a la conquista de cómo somos y por qué somos como estamos. Bueno, vamos a iniciar. Pablo, si yo te preguntara, ¿sabes que hace cientos de años llegó un pueblo a Mesoamérica y los conquistó, los arrasó, los saqueó y les impuso a su Dios? ¿Quién pensarías que fue? Los españoles, sin duda alguna, con la corona católica. Eso es lo que yo he aprendido y es Lo que nos han contado. Sí, lo que nos han contado a través de cada año tras año. Ahí en la escuela es lo que veo. Bueno, pues no son ellos. Son los mexicas, los aztecas, y te voy a platicar cómo pasó todo eso. Vamos a conocer un poco de la historia. Bueno, primero, los primeros pobladores en lo que hoy es Mesoamérica. Mesoamérica va desde más o menos justamente San Luis Potosí. Para algunos llega solo hasta el istmo de Tehuantepec y otros agarran incluso la península de Yucatán y un poco de Centroamérica. Bueno, primero todos a los olmecas, miles de años atrás, 2000 años mínimo, si no es que 3000 años ahí ellos. Y luego tenemos a Teotihuacán. Teotihuacán es la gran ciudad para el año 500 de nuestra era. Teotihuacán es un centro cosmopolita. Hay vestigios de barrios mayas, diversidad de grupos ahí. Pero va a decaer. Pero en esa cultura teotihuacana van a ir llegando durante todos estos años y siglos en lo que se fortalece grupos náhuatl. ¿Quiénes son los náhuatl? Los náhuatl son tribus del norte, son nómadas, son de las planicies que van llegando, porque obviamente ya al día de hoy vivir allá arriba no hay nada, y menos en aquellas épocas. Van llegando poco a poco en pequeños grupos, vienen caminando, van llegando, van poblando y van asimilando la cultura teotihuacana y la olmeca. Dentro de la cultura teotihuacana y la olmeca tenemos lo que hoy conocemos como Quetzalcóatl, el templo que conocemos en Teotihuacán, llamada regularmente esta ave con plumas que hemos interpretado que es la serpiente emplumada, pues porque es Quetzalcóatl, no es más que la interpretación que los náhuatl le dan a la cultura teotihuacana. Al día de hoy no sabemos, los que se dedican a esto, aún no logran saber qué religión tenían los teotihuacanos como tal, cómo se llamaban, qué lengua tenían, en qué creían. No sabemos ni exactamente por qué se extinguieron, pero sí hay vestigios de que hubo un saqueo y un incendio de la ciudad. Para el año 600 ya no existe Teotihuacán, pero los náhuatl que ya están ahí reinterpretan a los dioses que hay ahí y lo que alcanzaron a absorber. Entre ellos este dios de la agricultura que es Quetzalcóatl, que es una serpiente saliendo del maguey, del sembradío, es un dios agrícola. Quetzalcóatl es un dios bueno, es un dios de vida, es un dios que no pide sacrificios para él, es un dios de la paz, es el gran dios Quetzalcóatl. Y los náhuatl que están ahí, desde que retoman esto y se volverá la cultura tolteca, lo agarran desde el año 600 y empiezan entonces ellos a florecer en Mesoamérica esta cultura náhuatl y a Quetzalcóatl como su máximo dios. Bueno, año 600. De pronto el último pueblo en llegar a migrar, allá por el año 1100, 1150, a Mesoamérica, es justamente otro grupo náhuatl. O sea, venían llegando los náhuatl desde cientos de años. El último, allá por el año 1150, fíjate hasta dónde te estoy hablando, 1200. Sí. Han pasado, y ya hay una cultura mesoamericana, es decir, la cultura mesoamericana, la cultura tolteca, teotihuacana, la cultura olmeca, la náhuatl, Quetzalcóatl, tiene ya ahí cientos de años, si no es que miles de años de ahí. Y esa es la cultura a la que llegan los mexicas. Los mexicas que vienen cargando con su propio dios, que es Huitzilopochtli. Algunos refieren que era uno de sus antiguos
dirigentes, hay códices donde traen a Quetzalcóatl cargando en esa travesía, y entonces se ha interpretado que bien lo traen ahí muerto, para que no los abandonara jamás, y que desde ahí surgió el rito de sacar el corazón para mantenerlo entre ellos, para que no los abandonara, y se iban turnando entre ellos el sacrificio, ¿no? Para mantener a Quetzalcóatl. Llegan... Como una antorcha olímpica. Ándale, más o menos. Ya llegando a Mesoamérica, primero llegan, digamos, un poco apestados, no los quiere nadie, van agarrando fuerza, van haciendo alianzas. Para 1325 ya han creado las alianzas y fundan Tenochtitlan. Okay. Pero con su dios principal, Huitzilopochtli. Y ese dios exige sangre. Ese dios exige sacrificios. Y mientras más crecen, más templos tienen. O sea, que hubo un cambio de dios. Sí, porque a Quetzalcóatl en esta mitología, si bien lo va a absorber estos mexicas de Aztlán, lo van a poner como un dios que incluso acaban expulsando, su dios Huitzilopochtli, lo acaban expulsando hacia el oriente. Okay. Se acaba yendo hacia la península maya y tenemos vestigio de Quetzalcóatl hasta por allá, con Kukulcán. Y se va, promete regresar. Huitzilopochtli impone su reino de terror, de sangre, al resto de las culturas que están ahí. Que es con los aztecas. Los aztecas son ellos. Ellos imponen su dios Huitzilopochtli a todos los demás pueblos que había ahí. Los totonacas, los azcaltecas, a todos. Pero el tributo mayor, olvídate del tributo de comida, víveres y demás. No, el tributo de sangre. Pedía diariamente sangre, y mientras más crecían, más templos tenían, y entonces de estos pueblos tenían que sacrificar a los demás, claro, ¿no? Es un reino de terror de 1325 que arranca. Los van a tener ahí a todos divididos con este gran miedo, y dentro de ellos tenemos a diferentes pueblos que van a estar a la espera de que regrese Quetzalcóatl, que tuvo que irse, y que entonces están siendo todos ellos sometidos a este dios extranjero que no, Huitzilopochtli no era parte de la cultura mesoamericana. O sea, no existía ese dios. Vino con los aztecas. Con ellos, hacia el final, ya para 1200. Y lo imponen a sangre en 1325 en adelante. O sea, fue la verdadera masacre. Fue la verdadera masacre, porque además hay diferentes investigadores. Están los proaztecas, ¿no? Que niegan que hubiera miles y miles de sacrificios. Y están los investigadores, yo creo que serios, que han encontrado todos ellos que no mentían los españoles en sus crónicas. Incluso en los códices que después los frailes en América van a realizar junto con los pueblos indígenas, donde eran miles, cerca de 40,000 indígenas al año. Masacrados por los aztecas. Una verdadera masacre. Un reino de terror. Se los estaban acabando. Eso va a ser relevante cuando le sugieran este extranjero que rezar, que hablaremos en el siguiente episodio, que regresa a ofrecerles una alianza para quitarse ese terror en el que vivían. Ya más o menos se va gestando como una liberación, por así decirlo. Una liberación que, al final de cuentas, los aztecas no van a durar mucho, sabiendo de cuánto estaba la cultura olmeca, la teotihuacana, los náhuatl por cientos de años, y pues los aztecas van a durar de 1325 a 1521, ¿no? Que es cuando cae 200 años más o menos. En agosto, sí, pero una cosa es que funda Tenochtitlan y cómo poco a poco van expandiéndose, cómo poco a poco van sometiendo a los demás pueblos y siendo o trayendo este dios desconocido para todos, en donde no tenían una religión sangrienta los demás. Sí había guerras, por supuesto, sí había enfrentamientos, pero no había un dios tan oscuro como Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el dios que imponen, y que además es un dios de sangre, un dios que impone matar a los demás y sacrificarlos. Las crónicas de la época y este revisionismo histórico actualmente va poco a poco realmente justificando que no es una leyenda negra la de los aztecas que mataban y mataban a los demás pueblos, sino efectivamente. Solo te hago una comparación, y esa la hace un historiador que a lo mejor conocen por ahí. Recientemente se está haciendo también muy, muy popular. Quien lo quiera buscar, por supuesto, Miguel Zunzunegui, hace esta comparativa. En Francia, cuando cae la monarquía y es el terror de Robespierre,
Sí. Y es el año del máximo terror en Francia. Un año fueron 40,000 personas que pasaron. Todo un año. Pero nada más, ¿no? O sea, fue el año del terror, ¿no? De Robespierre. Bueno, acá lo teníamos año con año. Órale. Año con año a las demás culturas. Eso va a crear una tal enemistad, un rencor de los demás pueblos, que me adelanto a un episodio que viene más adelante, donde tendremos dos situaciones en particular con los pueblos oprimidos. Uno, negarse a colaborar con los mexicas para ayudarles en el avance de los demás pueblos y los españoles. Y dos, obviamente, cómo van prácticamente a aniquilar a los mexicas. Contaremos en un momento más, el siguiente episodio. A la caída de Tenochtitlan, prácticamente ninguno de nosotros es descendiente de ellos. Y lo veremos en un momento más. Entonces, ¿cómo ves esta primera parte de la verdadera conquista? Me quedo con algo, con varios puntos, y uno de ellos es mucho cómo la migración vino desde el norte hacia el sur, y cómo vinieron a imponerse, como conquistando realmente los aztecas e imponiendo su religión y dejando fuera pues cualquier mezcla que pudo haber sido, y aniquilando a los demás pueblos. Es algo que realmente cambia mi perspectiva sobre la historia, y se me hace muy curioso cómo ahora nos queremos ir al norte y antes era venirse al sur, ¿verdad? Y te cuento algo más ya como parte final del episodio de hoy y de intro al siguiente, es que Quetzalcóatl en la mitología es un dios que también va a descender a la oscuridad, a la muerte, y va a renacer. Va a renacer cambiado, transfigurado, y es este dios de bonanza, este dios bueno, este dios de luz, este dios... Suena como una metáfora de lo que pasó con las culturas, ¿no? Suena un adelanto a lo que va a ir más adelante, porque resulta que ante esa promesa del regreso de Quetzalcóatl, va a venir de Oriente otro dios, no mesoamericano, no náhuatl, pero otro dios que trae esa misma antorcha, un dios que falleció, que descendió, que renació transfigurado, y que es un dios también de paz y de sabiduría. No es Quetzalcóatl, pero esas características, si te das cuenta, vienen de la península ibérica, vienen en barco, pasando por Cuba, y es un personaje, otro dios, con otra fisonomía, pero portando los valores que estaban esperando en el regreso de Quetzalcóatl, y que además esperaban el regreso en el año uno caña, cuando se juntaban 3 calendarios náhuatl. Era cuando se supone que iba a regresar Quetzalcóatl. Y coincidentemente en el año 1 caña, cuando se juntan los 3 calendarios náhuatl, es 1519. Año en que ese nuevo Quetzalcóatl va a desembarcar en las costas de donde se fue de Yucatán. Va a desembarcar en Oriente, en Yucatán, correcto. ¿Crees que coincida o ya lo sabían? No lo sé, la verdad sería es muy interesante, pero al menos punto, coincidente, y que va a condicionar mucho. Sí. Porque ese dios que se les fue, que era un dios de paz, un dios transfigurado, un dios que había descendido, que había renacido, y que era el opuesto a ese dios oscuro, que se fue por Oriente, regresa otro dios muy parecido por Oriente, en la fecha que prometió regresar con Quetzalcóatl. Entonces, eso será importante para toda la religión, costumbres y cultura náhuatl en Mesoamérica, y que ayudará a los que portan este nuevo dios, ¿no? Nuevo dios para esta cultura. Para ir cerrando y para ir yendo como introducción a la siguiente sesión, al siguiente capítulo, ¿por qué crees que nos enseñaron que los españoles son los malos? Porque nos enseñaron eso hasta después de la independencia. Es decir, durante el virreinato, y lo hablaron en su episodio, jamás existió esta idea de que los españoles fueran malos. O sea, es algo reciente esa idea que viene incrustada con el nuevo sistema educativo en México. No, empieza, incluso Vicente Guerrero en un momento, esto me adelanto mucho más en los podcasts, va a emitir un documento donde se expulsen a los españoles de México incluso. Ok. Es una idea que surge con el México independiente, de rechazar lo español, y en ese rechazar lo español, buscar entonces cuáles son las otras raíces. Pero había unas muy buenas, que lo hablaremos en el siguiente episodio, pero decidieron irse a las raíces mexicas, ¿no?
aztecas. Pues muy interesante, Sergio. Me dejas ahora sí que impactado con esta nueva historia que estoy aprendiendo, esta nueva perspectiva de la historia, y también pues llegan a mi mente muchas ideas de mezcla de culturas que ahora resulta en lo que ahora es México, que es un país muy diverso y que ahora veo y entiendo que no solamente es un país multicultural por lo que hay aquí, sino que es de todo el mundo, a través de la llegada de los españoles. Le iba a decir la conquista, pero... No, ellos llegan a liberar. Exactamente, ahora ya voy a empezar a modificar mi vocabulario propio, ¿verdad? En lugar de decir la conquista, pues en la llegada de los españoles, cómo se hizo esta mezcla de mundos y que resulta en lo que ahora somos nosotros, que realmente somos el resultado más cercano de dos mundos que no se conocían. Y de los triunfadores. Eso creo que nos ha condicionado para mal. Somos el resultado de los vencedores, no de los vencidos. Por eso nos condiciona a ser derrotistas. No, todos los que habitamos y que tenemos sangre indígena, no es mexica, no es azteca. Tenemos, si no es que todos, que estamos mestizos, tenemos sangre de los vencedores y que forjaron esta nación, que veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes también, comunidad ASI, por estar con nosotros, por prestarnos su atención, y los esperamos en el próximo capítulo para que nos sigan, para que compartan y para que sigamos aprendiendo mucho más de esta que es que nos cuenta otra historia, el maestro Sergio. No sé si quieres agregar algo más. Pues que le den like, compartan, interésense en todo lo que hace también Comunidad ASI. Hace muchos eventos realmente de servicio a la comunidad y todos se pueden sumar, aunque no formen parte como tal del programa ASI. O sea, adelante, colaboren con todos nosotros y denle like y compartan. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Sergio, y nos vemos en la próxima sesión. Siguiente sesión. Hasta la próxima. Únete a nosotros en este viaje a través del tiempo. Prepárate para descubrir el pasado como nunca antes lo habías escuchado.